Hola chicos, hoy vamos a ver el cuento, el mito y la leyenda. Vamos a comenzar viendo todo acerca del cuento. En su definición, decimos que el cuento es una narración breve, creado por uno o por varios autores, que tiene muy pocos personajes y que tiene un argumento casi siempre sencillo. Dentro de la historia, antiguamente los cuentos fueron creados para dar enseñanzas a los niños. Ya en la actualidad, los cuentos tienen también el propósito de enseñar, pero también pueden ser simplemente para entretener o contarnos una historia. En su estructura, vemos que el cuento está compuesto por una introducción, que es la base donde se presentan a los personajes, el desarrollo o nudo donde se desenvuelve la trama del cuento y el desenlace o conclusión, que ya es donde termina la narración y siempre tiene un final, o feliz o triste. En las características del cuento, estos pueden basarse en hechos reales, pero tienen muchísimos elementos de ficción. Tiene un argumento lineal, es decir, que la trama es bastante sencilla y pueden ser leídas de principio a fin, ya que la brevedad es muy corta. De las características básicas, podemos ver en la forma está relacionada a la expresión o al lenguaje que utiliza, y en el contenido a través de los personajes, las acciones y la historia en sí. Dentro del cuento hay un sinfín de subgéneros, tales como el cuento fantástico, los cuentos de suspenso o de terror, los cuentos policíacos, de ciencia ficción, los cuentos románticos, de comedia, etc. Vamos a ver ahora todo acerca del mito. Vamos a definir el mito como una historia creada para explicar hechos de la naturaleza, como por ejemplo los terremotos, los volcanes, los rayos, y que para la condición humana en ese entonces era la única manera de explicar estos fenómenos. Solía ser siempre oral, es decir, se repetía de generación en generación. Además, que sus protagonistas generalmente eran dioses, semidioses o seres fantásticos. Las características del mito es que es una narración sagrada y primigenia, es decir, que sus relatos pertenecen a los dioses y cómo ellos crearon absolutamente este universo. Trata de responder a preguntas existenciales de cómo fue creado el hombre, cómo fueron creados los animales y las cosas. Está constituido siempre por contrarios, es decir, donde hay un protagonista bueno, siempre hay uno malo. Y generalmente termina en la reconciliación de estos polos. Dentro de la función del mito, este tiene un carácter explicativo, ya que trata de justificar cómo se desarrolla el origen. Tiene una función de significado, ya que otorga más cosas aparte de las explicaciones. Todos no olvidemos que giran alrededor de la explicación de la existencia de los dioses. Además que tiene una función pragmática, ya que esta es la base de algunas estructuras sociales, como lo vimos en la antigua Grecia. Existen diferentes tipos de mitos. Los mitos cosmogónicos son aquellos que tratan de identificar, además de explicar, el origen del cosmos. Los mitos teogónicos tratan de explicar el origen de los dioses. Por su parte, los antropogénicos tratan de explicar el origen del ser humano. Los mitos etiológicos, por su parte, explican el origen de las cosas. Los mitos morales están destinados a darnos buenas referencias del comportamiento humano. Los mitos fundacionales están dirigidos a la creación de las ciudades por medio de la voluntad de los dioses.
y los mitos escatológicos son aquellos que se ocupan de relacionar y de